Hace 3 años, Streamline Nexus con un portátil viejo, una taza de café frío y el tipo de fe que solo tienes cuando aún crees firmemente que el trabajo duro es reconocido. 3 años después, yo era la directora de operaciones. La que mantenía todo funcionando, mientras otros se paraban frente a las cámaras hablando de visión, hasta que trajeron a la siguiente generación para arruinarlo todo. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Llegué temprano, ordené mi escritorio, arranqué los servidores y revisé los flujos de datos. El proyecto Atlas, mi creación, estaba listo para lanzarse. Había pasado todas las pruebas, podía cambiar la forma en que cientos de empresas gestionaban sus cadenas de suministro. Casi podía ver el futuro desplegarse. Me senté. Hasta que Jack Monroe, nuestro CEO, entró en la sala con esa sonrisa de charla TED y dijo: «Tengo grandes noticias para todos». A él le encantaban palabras como innovación, avance y la energía de la juventud. Pero esa mañana, sus ojos no se posaron en el equipo de ingeniería. Se posaron en un joven sentado en la primera fila, un rostro que ninguno de nosotros había visto antes. «Todos», anunció Jack con confianza, «por favor, den la bienvenida a Ryan Porter, nuestro nuevo pasante». Un aplauso escaso. Ryan acaba de graduarse de Stanford. Es el hijo de Mark Porter, un viejo amigo mío y uno de los inversores con los que estamos actualmente en conversaciones. Jack hizo una pausa, sonriendo aún más. A partir de hoy, Ryan codirigirá el proyecto Atlas. Se sintió como si alguien hubiera desenchufado toda la sala. Ryan se puso de pie, joven, pulcro. Su sonrisa era tan blanca. Y dijo unas pocas palabras sobre la mentalidad de próxima generación. Jack le dio una palmada en la espalda, orgulloso, como si acabara de entregar la antorcha de la innovación misma. A mi alrededor, las cabezas asintieron, las manos aplaudieron débilmente. Nadie preguntó por qué. Todos sabíamos la respuesta: su padre jugaba al golf con el CEO. Yo me quedé quieta. Sin sonrisa, sin aplauso. Solo el sonido del bolígrafo de alguien golpeando la mesa. Familiar. Ya he estado aquí antes. En salas donde el futuro tenía un rostro, y no era el mío. Cuando la reunión terminó, Jack me llamó. Sé que ayudarás a Ryan a ponerse al día, tiene algunas ideas geniales. Sonreí. Estoy segura de que sí. Mi tono era tranquilo, pero por dentro todo se quedó en silencio. El tipo de silencio que precede a una tormenta. De vuelta en mi escritorio, abrí mi portátil. Navegué a una carpeta que había creado hacía más de un año: contratos, proveedores, cláusula legal 9b, acceso al núcleo propietario. No la abrí, solo la miré. Recordaba cada línea que escribí, cada salvaguarda que nadie se molestó en leer. La construí en el sistema como una capa oculta, no por paranoia, sino porque la experiencia me había enseñado una cosa: en lugares como este, a menos que lo bloquees primero. Ryan se detuvo en mi escritorio, todo encanto y entusiasmo. Estoy deseando aprender de ti, Emma. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Yo también, Ryan. Cuando se fue, exhalé. Fuera, por la ventana de cristal, el sol de Texas golpeó la taza de café en mi escritorio, brillando en su superficie fría. Di un sorbo. La amargura se extendió por mi lengua. Solo para verlo entregado a otra persona porque conocían a la gente adecuada. Lo entenderás. Perspectivas de la generación más joven. No sabía a quién se refería. Ahora sí. Y lo que él no sabe es que esta supuesta perspectiva fresca acaba de pisar una mina que enterré hace mucho tiempo. Si alguna vez te has agotado trabajando hasta el cansancio, solo para ver a otra persona llevarse el crédito, conoces esa sensación. Ese escalofrío. Como si alguien te hubiera sacado la columna vertebral en silencio. Volví a mirar el café frío y sonreí. Si todavía estás escuchando, probablemente tú también has estado allí. La mano invisible detrás de cada historia de éxito que nadie recuerda. Dime desde dónde escuchas. Sigue atento porque lo que viene después es el tipo de silencio que hace temblar a todos. La reunión de la mañana terminó con un aplauso tan tenue como el papel y un sabor amargo que solo aquellos a quienes les han robado su trabajo reconocerán.
Regresé a mi escritorio, abrí mi correo electrónico y vi un mensaje de Jack. Bienvenido, Ryan, al Círculo de Liderazgo de Atlas. Círculo, así lo llamaban. Yo simplemente no sabía si todavía estaba dentro o ya fuera. Ryan apareció a mi lado unos minutos después, todavía luciendo esa sonrisa brillante y sin esfuerzo. Emma, me encantaría revisar la estructura del sistema Atlas. Jack dijo que tú lo conoces mejor. Giré mi pantalla hacia él, explicando la lógica, el flujo de datos, los fallos. Él asintió, tomó notas, genuinamente curioso. Pero yo pude ver algo más, la silenciosa confianza de alguien que creía haberse ganado su puesto. No tenía idea de que era solo el aval de inversión, que su padre había puesto sobre la mesa. Esa tarde Jack me llamó a su oficina. Su habitación siempre era más luminosa que el resto del piso, gracias a esos gigantes ventanales de cristal que daban al centro de Austin. Emma, comenzó su tono untuoso y cálido, sabes cuánto valoro lo que has hecho aquí. Nadie puede negarlo. Pero creo que Atlas necesita nueva energía. ¿Nueva energía? Repetí, manteniendo mi voz uniforme. Él entiende el mercado y, lo más importante, inspira confianza a los inversores. Entendí. La confianza no venía de la competencia, venía de las conexiones. Jack continuó, tú seguirás aquí, por supuesto. Supervisando las operaciones, manteniendo las cosas estables. Ryan se encargará de la estrategia de desarrollo. Así que yo mantengo el motor en marcha mientras él obtiene el título, dije en voz baja. Ni enfadada, ni amargada. Simplemente exponiendo un hecho. Jack hizo un pequeño encogimiento de hombros. Esa sonrisa suya, fina como una cuchilla, se extendía por su rostro. Tú sabes cómo manejar la empresa. Yo sé cómo mantenerla viva. Salí, pasando por el pasillo donde algunas personas tomaban fotos de Ryan para la publicación. Bienvenido a nuestro nuevo líder de innovación. En la imagen él estaba en el centro, las manos en los bolsillos, la sonrisa brillante bajo el flash. Me pregunté si alguien en esa sala recordaba que Atlas comenzó como un único archivo de Excel. Las noches en que me quedé dormida sobre mi teclado tratando de hacerlo realidad. Esa noche me quedé hasta tarde como siempre. La pantalla de mi portátil brillaba en la oficina oscura, líneas de código corriendo como venas por la pantalla. Proyecto Atlas versión 3.0, compilación de prueba final. Lo miré inmóvil. Podría haberlo apagado. Podría haberme ido a casa. Pero no lo hice. Una parte de mí todavía creía que el trabajo honesto eventualmente sería reconocido. El resto de mí sabía que esa fe había muerto esa misma mañana. Confía en mí, Mark, Ryan lo tiene. Tiene visión, dijo Jack, de espaldas a la puerta. Me quedé allí unos segundos, oyendo la palabra Mark, repetida más de una vez. Luego, un golpe suave. Jack se giró, bajando la voz. Lo revisaremos más a fondo durante la ronda de golf este fin de semana. Colgó y me sonrió de nuevo. Emma, ¿qué puedo hacer por ti? Solo quería confirmar el acceso al sistema, dije. ¿Quién obtendrá los derechos de administrador oficiales? Ryan, por supuesto. Pero no te preocupes, todavía quiero que lo supervises. Tú eres quien mantiene todo estable. Estable. La palabra que usan cuando quieren que cargues con el peso de otra persona. De vuelta en mi escritorio, abrí un nuevo correo electrónico de Ryan. Hola Emma, ¿podrías darme acceso al panel de proveedores? Jack dijo que eres la única con permiso. Sonreí débilmente. Revisaré primero las cláusulas del contrato. Ciertos permisos requieren verificación legal. Hice clic en enviar. Luego reabrí la carpeta legal. El documento cláusula 9b, acceso al núcleo propietario, yacía allí, en silencio. Esperando. Como una bomba con su pasador aún intacto. Para el viernes por la tarde, Jack envió un correo electrónico a toda la empresa titulado El futuro de Atlas. Habló de visión, de la siguiente generación, de fe y de jóvenes líderes. Mencionó a Ryan 3 veces. Me agradeció una vez, entre paréntesis. Terminé de leer, cerré mi portátil y me recosté.
Risas resonaron desde la sala de descanso. Vasos tintineando en algún lugar del pasillo. Me quedé en la sala de conferencias vacía. Las luces del techo se reflejaban en la mesa pulida. Y por primera vez en 3 años me sentí tranquila. No rogaría, no intentaría probar nada más. Lo que ellos no sabían era que acababan de remover a la única persona que sabía cómo mantener vivo Atlas. Esa noche caminé a casa por el centro de Austin. La ciudad aún brillaba como a la luz del día. Luces de neón se derramaban sobre las aceras. Un grupo de estudiantes reía afuera de un bar. Los miré y recordé quién era hace 3 años, alguien que creía en cada discurso inspirador, en cada promesa. Sonreí débilmente. Quizás él pensó que esta era su oportunidad para demostrar su valía. En esta empresa, las oportunidades no se dan. Se tasan y a veces se amañan desde el principio. Cuando llegué a casa, mi bandeja de entrada hizo ping. Un correo electrónico de Jack: Emma, gracias por tu apoyo. Sé que te asegurarás de que todo funcione sin problemas. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. Sin respuesta. En la parte inferior de la pantalla, el icono de Atlas parpadeaba. Como una estrella solitaria atrapada en el cielo equivocado. Lo miré una última vez, luego apagué mi portátil. El principio ya había llegado. No el de ellos. No dejé Streamline Nexus de inmediato. En parte porque necesitaba tiempo para poner todo en orden en silencio. Y en parte porque quería ver cómo se las arreglarían para autodestruirse. Desde el día en que se presentó a Ryan, la oficina comenzó a cambiar. La gente hablaba más, trabajaba menos. Las reuniones se convirtieron en escenarios para que Ryan compartiera su visión, mientras yo me sentaba en una esquina tomando notas sobre todo. Él estaba seguro de sí mismo y llevaba el mismo tipo de inocencia que yo tuve una vez, la creencia de que si te esforzabas lo suficiente. Pero él nunca se quedaba después de medianoche arreglando una caída del servidor. Nunca tuvo que elegir entre 4 horas de sueño y responder a un cliente. Y lo más peligroso de él era que no sabía lo que no sabía. Mientras tanto, Jack se mostraba más entusiasta cada día. Le encantaba ser visto junto a la nueva generación, como si eso pudiera hacerlo joven de nuevo. Pasé el primer mes después del anuncio en silencio. De día, mantenía mi departamento funcionando, asegurándome de que Atlas no se desmoronara. De noche me sentaba sola, revisando cada contrato que había firmado. La cláusula 9, la que añadí el año pasado. Establecía que yo era el punto de contacto exclusivo para todas las operaciones de terceros relacionadas con Atlas. Nadie, ni siquiera el CEO, podía anular eso sin mi consentimiento por escrito. Cuando la redacté por primera vez, el abogado me preguntó: ¿esto es realmente necesario? Asentí. Tenía datos, correos electrónicos, memorandos, registros técnicos. Lo guardaba todo. No por paranoia, sino porque entendía cómo funcionaba esta empresa. El competente era pasado por alto, el inteligente era ascendido, y el que guardaba los recibos nunca perdía. Una tarde me quedé trabajando hasta tarde con el equipo de ingeniería. Mike, uno de mis desarrolladores senior, preguntó: ¿estás planeando quedarte? Ryan está hablando de reestructuración. Mantuve los ojos en la pantalla. Me quedaré hasta que piensen que ya no soy necesaria. Él asintió en silencio. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Ese fin de semana, visité a mi madre en Oregón por primera vez en casi 2 años. Parecía mayor. Me horneó un pastel de cumpleaños tardío y preguntó: ¿estás feliz, cariño? Sonreí, pero no respondí. Ella me tocó la mano. Siempre dijiste que el trabajo duro era suficiente. Miré sus manos ásperas y trabajadoras y susurré: lo sé. Esa noche, conduciendo de regreso a Austin, un pensamiento seguía resonando en mi cabeza: si ellos no pueden ver tu valor. La semana siguiente Ryan comenzó a celebrar reuniones de innovación de procesos. Lanzaba frases como optimización de flujos de datos y simplificación de módulos operacionales. Pero lo que realmente quería decir era borrar todo lo que habíamos construido. Me mantuve en silencio, solo observando. Ya no estaba enfadada, solo segura.
Sabía exactamente lo que necesitaba hacer y cuándo. Una tarde Ryan entró en mi oficina. Hola, Emma, quería revisar el acceso de Atlas a los proveedores. Algunos proveedores no están respondiendo a mis correos electrónicos. Levanté la vista manteniendo mi tono neutral. Solo se corresponden con el contacto autorizado que figura en el contrato. Lo revisaré. Él asintió, luciendo incómodo. Todo estaba intacto, intocable. Escribí algunas actualizaciones rápidas a los permisos de acceso y guardé una copia privada. Esa noche, llevando un espíritu de innovación al proyecto, me senté en la oficina vacía y leí esa línea una y otra vez. Creo que bajo el liderazgo de Ryan, Atlas logrará lo que nunca pudimos antes. Sonreí ligeramente. En los días que siguieron, comencé a recopilar todo lo que era mío: copias de seguridad del sistema, contratos de clientes, archivos de contingencia. No estaba robando. Almacené todo en un disco externo. Contrato de Nexus. También creé un último archivo, solo una línea de texto. A veces, el silencio es la forma más ruidosa de irse. Trabajé como si nada hubiera cambiado, pero pieza por pieza, comencé a sacar mis hilos de la red que construí. Cada vez que alguien hacía una pregunta, respondía con una palabra menos. Cada vez que pedían ayuda para arreglar un error, los dirigía a la documentación en lugar de hacerlo yo misma. Indestructible. Emma, sé que esta transición podría ser difícil, pero confía en mí. Vamos en la dirección correcta. Verás resultados. Levanté la vista, encontrando su mirada. Solo quiero ver la equidad. Él no dijo nada, solo asintió y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejándome sola con el zumbido del ventilador y el brillo de mi pantalla. Me senté inmóvil durante unos minutos. Asunto: notificación de autoridad de enlace contractual. Destinatario: Departamento Legal, Streamline Nexus. El mensaje era corto y frío: cualquier cambio en el liderazgo operativo o la representación comercial del contrato con el proveedor en McCollins requiere aprobación legal por escrito antes de la ejecución. Cualquier acción tomada en violación de esta cláusula constituirá un incumplimiento de contrato. Hice clic en enviar. Sin archivos adjuntos. Sin saludo. Y cuando el correo electrónico desapareció de mi bandeja de salida. En el momento en que intentaran operar Atlas sin mí, el sistema se bloquearía. Sin errores visibles. Solo un mensaje silencioso en cada pantalla: acceso denegado. No sabía a quién llamarían primero, a Ryan o a mí. Pero sabía una cosa con certeza: cuando lo hicieran, yo no estaría allí. Una semana después, mientras yo mantenía la empresa funcionando tan silenciosa y eficientemente como siempre, Jack y Mark Porter, el padre de Ryan, se reunieron en un club de golf a las afueras de Austin. Accidentalmente me enviaron el itinerario del coche para el viaje, como si yo todavía fuera la persona que gestionaba la agenda de Jack. No lo corregí. No respondí. Simplemente guardé el itinerario por costumbre. Guardando pruebas de las cosas que la gente prefiere invisibles. Ese día, el cielo de Austin estaba inusualmente despejado. El tipo de claridad que solo precede a que algo se rompa. Jack llevaba una camisa polo turquesa, riendo a carcajadas cada vez que Mark golpeaba la bola. Hablaba de la nueva generación, de la financiación de la Serie C, pero yo sabía el verdadero tema: Ryan. ¿Y a Jack? Sabes, sigo creyendo que Atlas puede cambiar el juego de la logística, dijo Mark, bajando su palo. Pero necesito ver un futuro en él. Ryan puede ser ese futuro. Jack sonrió ajustándose el guante. Siempre sabes cómo decir lo que quiero oír. Estoy de acuerdo. Una base sólida. Quizás él sea quien lleve a Nexus al siguiente nivel. Mark miró el green y bajó la voz. Si Ryan ocupa un puesto de liderazgo, puedo asegurarme de que la próxima ronda de financiación se cierre pronto. Ganamos ambos. Jack permaneció en silencio durante unos segundos, luego asintió. El tipo de asentimiento que un hombre da cuando acaba de vender un pedazo de su alma. Mientras tanto, de vuelta en la oficina, yo revisaba las finanzas trimestrales. Cada número coincidía con el rendimiento previsto. Atlas estaba más estable que nunca. Sonreí.
Todo funcionaba exactamente como lo había diseñado. Cada línea de datos, cada contrato, cada persona en la cadena. Lo que significaba solo una cosa: yo era la única que sabía cómo mantenerlo vivo. Esa tarde Jack me envió un mensaje: Emma, reunión a las 6. Necesito hablar de Atlas. No tuve que adivinar de qué se trataba. La conversación en el campo de golf había terminado. No me sorprendería. La sala de reuniones del 8º piso brillaba bajo luces brillantes. Jack estaba en la cabecera de la mesa, Ryan a su lado, Mark junto a la ventana con vistas a la ciudad. Cuando entré el aire se sentía pesado. Como la quietud después de la lluvia. Jack comenzó. Su voz suave de una manera que solo sonaba amable. Emma, en primer lugar, quiero agradecerte. Atlas ha llegado tan lejos gracias a tu arduo trabajo. Una nueva dirección, lo entiendo, dije. Él inclinó ligeramente la cabeza, sorprendido de que no protestara. Bien. Sabía que lo harías. Ryan se hará cargo del desarrollo estratégico y la supervisión operativa. Así que yo hago el trabajo duro y él toma las decisiones, dijo. Jack asintió. Así es. Mark añadió suavemente, se trata de asegurar el futuro, Emma. Ryan necesita una oportunidad. Y tú seguirás teniendo un papel clave. Una oportunidad. Esa palabra me había seguido toda la vida. Nunca mi dirección. Miré a Ryan. Estaba tratando de parecer sereno, pero la incertidumbre parpadeaba detrás de sus ojos. Pude darme cuenta de que no se sentía del todo cómodo con el acuerdo. Quizás entendía lo que estaba pasando, pero no lo suficiente como para detenerlo. Dije suavemente: felicidades, Ryan. Necesitarás mucha suerte. Jack sonrió. Eres una verdadera profesional, Emma. Sabía que no dejarías que las emociones interfirieran. Nunca, respondí con calma. Solo hago lo que tiene sentido. La reunión terminó. Salí al pasillo, oyendo a Ryan llamarme. Emma, dijo con la voz baja, sé que esto podría ser difícil para ti. Pero quiero que creas que realmente quiero hacer esto bien. No quiero ser solo el hijo de alguien. Me giré hacia él. La luz del techo difuminaba su joven rostro en algo casi incierto. Te creo, Ryan, dije en voz baja. El problema es que otros no creen en sí mismos. Él abrió la boca como para responder, pero se quedó en silencio. Me alejé, mis pasos resonando por el pasillo. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, reabrí el sistema Atlas. Las líneas de código palpitaban constantemente como un latido. Hice algunos ajustes. No borré. Solo añadí algunas comprobaciones de seguridad. Una de ellas contenía un comando simple: si usuario no autorizado, entonces bloquear todos los canales. Guardé el archivo, cerré el portátil y apagué las luces. A la mañana siguiente toda la empresa recibió un correo electrónico de Jack: bienvenido, Ryan Porter, como nuevo líder estratégico de innovación para el proyecto Atlas. La publicación en LinkedIn apareció, Jack y Ryan dándose la mano. El logotipo de la empresa brillando detrás de ellos. La leyenda decía: cuando la experiencia y la siguiente generación se encuentran, suceden milagros. Miré la foto. Luego cerré la pestaña. No necesitaba ver los comentarios para saber lo que dirían: increíble, tan inspirador, la combinación perfecta. Todas las líneas de lo que una vez creí. Durante el resto de esa semana, Jack parecía más ligero que el aire. Caminaba por la oficina, dando la mano, sonriendo, irradiando confianza. Alrededor del mediodía, noté que se iba temprano de nuevo. Reunión con un inversor, decían. Yo sabía que era otra ronda de golf con Mark. En cuanto a mí, me quedé en mi esquina, manteniendo a Atlas estable mientras todos los demás celebraban el futuro. El viernes por la noche me senté sola, mirando el mapa de datos en mi pantalla. Una red de conexiones, puntos de transacción, clústeres automatizados. Una vez me sentí orgullosa de ello. Ahora solo parecía una criatura viva, masiva, intrincada y peligrosa en las manos equivocadas. Abrí un nuevo correo electrónico.
Luego lo borré. No quedaba nada que decir. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Porque una vez que intentaran ejecutar Atlas sin mí en el sistema, un comando incorrecto, un acceso no autorizado. No porque yo lo rompiera, sino porque lo construí para obedecer solo a la persona que realmente lo entendía. Y esa persona nunca fue Raiyan. 2 semanas después de que Raiyan fuera anunciado como líder estratégico de innovación, la empresa celebró el lanzamiento interno de Atlas. La sala de conferencias estaba luminosa. El pasillo iluminado con flores frescas. Hoy marca un hito importante para Streamline Nexus. Talento dinámico, Raiyan Porter. Los aplausos llenaron la sala. Raiyan dio un paso al frente y se ajustó la corbata. Detrás de él, la gran pantalla mostraba el título Proyecto Atlas, reimaginando la logística para el futuro. Sonreí débilmente. Yo había escrito cada línea de su descripción, incluso ese eslogan. Raiyan comenzó a hablar, recitando el documento de estrategia que yo había escrito casi palabra por palabra. Atlas creará un puente sin fisuras, impulsado por IA, entre proveedores y clientes. Lo haremos. Habló con convicción. Pero cada frase se sentía como un pinchazo en mi piel. No estaba enfadada. Solo sentía algo más frío, un vacío. Él no sabía de quién eran las palabras que estaba repitiendo, ni el significado detrás de ellas. Cuando terminó la presentación, Jack le dio una palmada en el hombro a Raiyan, su sonrisa tan brillante como el flash de una cámara. Excelente. Este es exactamente el espíritu que necesitamos. Más aplausos. Me puse de pie. Salí en silencio mientras posaban para las fotos. De vuelta en mi escritorio, abrí la carpeta Contratos, Proveedores, Legal más 9b Acceso al núcleo propietario. Recordando cómo había añadido esa cláusula a nuestro contrato con el proveedor Nortaxis Logistics. Le dije al abogado que era para garantizar la seguridad del sistema. Abrí otro archivo, Renovación de acuerdo de proveedor, año 3. Un texto en negrita me miró fijamente, enlace autorizado, Emma Collins. Cualquier cambio de enlace requiere el consentimiento por escrito de Emma Collins y la aprobación legal del proveedor dentro de 30 días. Apreté los labios. Un pequeño gesto como repetir un viejo voto. Y supe exactamente lo que sucedería cuando intentaran contactar a Nortaxis sin mí. Esa tarde Raiyan se detuvo en mi escritorio. Hola, Emma, una pregunta rápida. ¿Cómo envío la última actualización de Atlas al proveedor? No encuentro los permisos de acceso. No puedes encontrarlos porque están bajo mi autorización. ¿Hay prisa? Jack quiere enviar la demo a Nortaxis antes del fin de semana. Entonces tendrá que pasar por aprobación legal, dije. Raiyan frunció el ceño. Porque así es como lo protegemos de errores innecesarios. Él asintió, todavía confundido, y se fue. Cuando lo hizo abrí un nuevo correo electrónico para Departamento Legal, Streamline Nexus. Asunto, notificación de acceso a proveedores 9b. Cualquier transferencia de autoridad de enlace o gestión de activos técnicos entre la empresa y terceros debe incluir el consentimiento por escrito del contacto designado, Emma Collins. Sin excepciones. Hice clic en enviar. 3 días después, un viernes por la tarde, Jack envió un correo electrónico a toda la empresa. Me complace anunciar que estamos entrando en la fase de expansión de Atlas. Dejé mi taza de café, leyendo el mensaje de nuevo. Se sentía como asistir a mi propio funeral sin la inconveniencia de morir. Pero no reaccioné. No necesitaba hacerlo. Todo ya estaba en movimiento. Abrí el sistema una última vez. Exporté los datos de respaldo a mi disco externo. Luego añadí una nota final al código central, propiedad verificada por la cláusula 9b, Collins. Cuando apagué el portátil, las luces de la oficina se atenuaron, dejando solo el reflejo azul de la pantalla en mi mano. Fuera Austin brillaba bajo las luces de la ciudad, como si el mundo entero estuviera celebrando algo que yo ya había perdido. Pero por dentro no sentí ninguna tragedia. Solo la calma de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de suceder. Mañana ejecutarían Atlas sin mí. Mañana el sistema haría una pregunta simple: ¿tienes acceso?
Y cuando la respuesta fuera no, Atlas haría exactamente lo que fue construido para hacer, bloquearse. No porque yo quisiera destruirlos, sino porque en mi mundo, la justicia también merecía un poco de programación. El lunes siguiente fui a la oficina como cualquier otro día. Pero nadie se dio cuenta de que era mi último día en Streamline Nexus. No se lo dije a nadie. Solo quería irme en silencio. La forma en que cierras la puerta después de que todo lo que importaba ya se ha ido. El piso de ingeniería zumbaba más ruidoso de lo habitual. Ryan estaba en el centro dirigiendo al equipo de Atlas mientras se preparaban para la demostración con North Axis. Su voz resonaba por la sala, llena de adrenalina, como un entrenador antes de un partido de campeonato. Hoy es el gran día, todos. Estamos enviando nuestra primera demostración en vivo al proveedor oficial. Aplausos. Risas. El tecleo de los teclados. Yo me quedé atrás con los brazos cruzados observando. Se sentía extraño, familiar, pero distante. Como ver una versión antigua de mí misma. La que todavía creía que si eras lo suficientemente buena, la gente se daría cuenta. Regresé a mi escritorio, abrí mi correo electrónico y escribí unas líneas. Asunto, aviso de renuncia. Presento oficialmente mi renuncia a Streamline Nexus. Efectiva dentro de 2 semanas a partir de hoy. Gracias por la oportunidad durante los últimos 3 años. Emma. Sin emoción. Sin amargura. Solo un punto limpio al final de una oración. La imprimí. La metí en un sobre blanco. Voté por Jack a mano. Cuando entré, Jack estaba al teléfono, la voz brillando con seguridad en sí mismo. Sí, Mark, Atlas está casi listo. Ryan lo está haciendo genial. La demostración de hoy lo probará. Me quedé allí un momento, escuchando su risa autosatisfecha resonar por la sala. Todavía con esa sonrisa, coloqué el sobre en su escritorio. Esta es mi renuncia. Dejo la empresa con efecto en 2 semanas. Él me miró como si acabara de hablarle en un idioma que nunca había oído. Emma, no bromees. Esta es la fase más crítica. Atlas te necesita. Lo sé. Pero parece que la empresa no. Jack se levantó, la voz tensándose. No puedes simplemente irte por un ajuste estratégico. Ryan es el hijo de tu amigo, dije con calma. Entiendo que Atlas necesita una perspectiva fresca, ¿verdad? Él se quedó en silencio. Me acerqué encontrando su mirada. Sabes, Jack, una vez me dijiste que yo era la base de Nexus. Y ahora estás construyendo una casa nueva. Pero pareces haber olvidado que los cimientos no se mueven. Sus ojos se entrecerraron. Su voz bajó cortante. ¿Me estás amenazando? Solté una pequeña risa tranquila. No. Solo te recuerdo que revises el contrato del proveedor antes de que Ryan toque nada. Odiaría verte en problemas. ¿Qué contrato? Cláusula 9b, dije mientras me daba la vuelta para irme. Lo descubrirás muy pronto. No miré hacia atrás. Pero supe que me estaba observando irme. No como un jefe perdiendo a una empleada. Sino como un hombre que se da cuenta de que acaba de perder el control de algo que creía poseer. Esa tarde, Atlas se lanzó sin mí. Me senté en una cafetería al otro lado de la calle, observando el reflejo de las luces de la sala de control a través de las ventanas de la Torre Hill. Ryan y su equipo estaban reunidos alrededor de los monitores. Los rostros iluminados. Podía verlo todo en mi mente, el código corriendo, los datos fluyendo sin problemas. De repente deteniéndose. Sucedió más rápido de lo que esperaba. Menos de 1 hora después, mi teléfono zumbó. Un mensaje de Mike, Atlas no responde. North Axis reporta acceso no autorizado. Ryan en pánico. Jack te está llamando. No respondí. Solo miré a la calle. El atardecer bañaba a Austin en oro pálido. El sonido de una taza de café golpeando la mesa se sintió más fuerte de lo que debería. Unos minutos después, sonó el teléfono. Jack.
Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Luego, de nuevo. Línea de la oficina. Todavía ignorada. La tercera llamada la contesté. Su voz llegó rápida, temblorosa. Emma, ¿qué le hiciste al sistema? ¿Por qué Atlas está bloqueado? Amenazan con rescindir el contrato. No hice nada, Jack. Simplemente ya no trabajo allí. No juegues. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un título? No, mi voz se mantuvo tranquila. No quiero nada. Solo quiero que entiendas lo que se siente perder el control de algo que pensabas que te pertenecía. Silencio. Solo su respiración al otro lado. Continué más lentamente esta vez, siempre me dijiste que debería aprender a escuchar a la gente con visión. Pero quizás, Jack, deberías haber escuchado a la persona que mantenía esa visión viva. Colgué. Sin ira. Sin satisfacción. Solo quietud. Porque por una vez, no era yo quien intentaba ser escuchada. Los siguientes 3 días, Streamline Nexus se desmoronó. El segundo proveedor, Fulcrum Dynamics, retrasó los envíos citando un cambio en la representación autorizada. Finanzas reportó penalizaciones. Ingeniería entró en pánico. Nadie podía acceder al núcleo del sistema. Ryan llamó 3 veces. No respondí. Al cuarto día, llegó un mensaje de texto: Emma, sé que estás molesta. Pero por favor, ayúdame a entender. No quise que esto pasara. Lo leí, luego dejé el teléfono. Eventualmente lo entendería. Al quinto día, Mark Porter llamó a Jack en medio de una reunión. Escuché más tarde que gritó a través del altavoz: ¿Cómo se derrumba tu sistema porque un empleado renuncia? Jack no tuvo respuesta. Perdió a la única persona que sabía cómo mantener la máquina viva. Proyecto Aurora. Un sistema construido para nunca olvidar a su creador. El resplandor de la pantalla se reflejó en mi taza de café, todavía tibia. Un grupo de estudiantes hablaba de su primera startup. Escuché y sonreí. Ahora lo sé mejor. 3 semanas después de dejar Streamline Nexus, Austin se sentía pacífico de una manera que nunca antes había experimentado. Sin teléfonos sonando. Sin correos electrónicos urgentes parpadeando. Sin reuniones donde tenía que asentir ante la mala estrategia de alguien. Me desperté en mi pequeño apartamento cerca de South Congress, hice café y abrí mi portátil. La pantalla estaba en blanco. Por primera vez en 3 años, no le debía una explicación a nadie. Streamline Nexus, sin embargo, era otra historia. Los rumores se extendieron más rápido que sus propios datos. Un antiguo colega de finanzas me envió un mensaje: los inversores están en pánico y Jack lo está perdiendo. No me sorprendió. Remover un solo eslabón puede derrumbar toda la estructura. Pasé unos días poniendo mi vida en orden, luego abrí una nueva cuenta de negocios, Echelon Systems LLC. Industria, consultoría de logística de IA y optimización de proveedores. Reí mientras escribía la última línea. En mi cabeza, añadí un eslogan silencioso: asesorando a empresas que creen que los títulos de trabajo pueden reemplazar a las personas. Una semana después, sonó mi teléfono. Número internacional. Emma Collins, sí. Habla Carmen, vicepresidenta de operaciones de North Axis. Me enteré de que dejaste Streamline Nexus. Supongo que ya no es un secreto. Su voz era cálida, firme. Están perdidos. Están tratando de renovar el contrato, pero no podemos. Ya no tienen un enlace legal. Podríamos necesitar un consultor independiente en el futuro. Di un sorbo de café. Con gusto ayudaré siempre y cuando el contrato se firme directamente con Echelon Systems. Nexus rogaba por mantenerse, fingiendo calma. Atlas acaba de tener un pequeño problema técnico, diría. Se estabilizará pronto. Luego un correo electrónico interno se filtró a un foro de la industria: no podemos proceder sin la confirmación del enlace autorizado, señora Emma Collins. Solo una pequeña línea, enterrada entre docenas de actualizaciones. Un rayo de un cielo despejado.
Por primera vez mi nombre apareció en los titulares. Pero como la persona nombrada en la cláusula que detuvo a toda una empresa. Esa noche trabajé hasta tarde en mi nuevo espacio de coworking. Una pequeña habitación, luces amarillas suaves. Una ventana que daba a la calle. Estaba terminando un informe para Nortaxis cuando mi teléfono zumbó. Número desconocido, pero sabía quién era. Emma. La voz de Jack llegó tensa pero educada. Necesitamos hablar. Sé que estás molesta, pero las cosas están mal. Los inversores están asustados. No necesito que regreses. Solo ayúdanos a solucionar el problema técnico como consultora externa. Me recosté escuchando el zumbido del aire acondicionado. Necesitarás un nuevo contrato. Sí, claro, puedes redactarlo. Enviaré una propuesta. 6 meses, tarifa fija, el triple de mi salario anterior. Protección bajo mi nombre. Una larga pausa. Emma, sabes que la empresa no puede permitirse eso. Entonces busquen a alguien más. Si pueden desbloquear el sistema sin mí, me sentiré genuinamente impresionada. Él exhaló bruscamente. No lo he hecho, dije. Simplemente dejé de trabajar gratis para personas que nunca supieron mi valía. Al día siguiente envié la propuesta formal. En la parte inferior, añadí una pequeña cláusula. El acuerdo es válido solo si Streamline Nexus reconoce los términos de confidencialidad y se abstiene de cualquier acceso no autorizado a la propiedad intelectual propiedad de Echelon Systems. 3 horas después, llegó una respuesta. Asunto: considérenos contratados. De Jack Monroe. Aceptamos. Por favor, comience de inmediato. Lo leí 2 veces. Considérenos contratados. Una frase simple. Pero sonaba exactamente como la disculpa que nunca diría en voz alta. Comencé el trabajo a la mañana siguiente. Consultando para la misma empresa que una vez me borró. Ryan todavía estaba allí, con aspecto desgastado. Durante nuestra primera reunión virtual, encontró mi mirada a través de la pantalla. Voz baja. Gracias por volver a ayudar. Sé que. Negué con la cabeza. No, Ryan, la culpa es de un sistema que te hizo creer que fuiste elegido por tu talento. Solo fueron las conexiones. Él no dijo nada. Por primera vez, su expresión no era de confianza. Una pequeña y frágil conciencia. Pero real. Terminé el trabajo de consultoría en 3 días. Entregué credenciales de acceso temporales y documentación completa. El soporte a largo plazo, lo rechacé. No iba a volver a un lugar donde la lealtad solo duraba hasta la siguiente ronda de golf. La semana siguiente firmé 2 contratos más, Nortaxis y Fulcrum Dynamics. Ambos nombraron a Echelon Systems como su socio estratégico. El saldo de mi cuenta subió rápidamente. Pero lo que importaba más era lo que finalmente había recuperado, el control. Esa tarde recibí un mensaje de Mike. Ryan renunció. Dice que quiere trabajar en un lugar que realmente lo desafíe. Jack en silencio. La empresa está reduciendo personal. Lo leí, luego lo borré. No por satisfacción. Solo por cierre. La historia había terminado, al menos mi parte de ella. Abrí la ventana. El viento de Austin trajo lluvia y gases de escape de coches, mezclados con música tenue de un bar calle abajo. Me serví un gin tonic. Abrí mi portátil y escribí en una página en blanco: la gente dice que el éxito es la mejor venganza. Pero a veces es la paz. Guardé el archivo bajo el nombre Contrato Echelon, fase 2. Todavía había trabajo por hacer. Pero esta vez, lo estaba haciendo por mí. Y por nadie más. 2 meses después de dejar Streamline Nexus, Austin se sumergió en el tipo de calor que hace vibrar el aire. La luz del sol rebotaba en las torres de cristal tan bruscamente que usaba gafas de sol incluso al cruzar la calle. En mi cafetería habitual, la gente susurraba: los inversores se están retirando. El sistema Atlas sigue sin conexión. Varios ejecutivos renuncian por razones personales. No pregunté.
Las noticias tienen una forma de encontrarme. Una mañana, Carmen llamó. Emma, ¿tienes un minuto? Siempre. Acabo de regresar de la conferencia de logística en Dallas. Todos hablan de Streamline Nexus, no en el buen sentido. Alguien bromeó diciendo que la cláusula 9b ahora es jerga de la industria para nunca toques lo que no entiendes. Me reí suavemente. Aprenden rápido. Sí, pero no es por eso que llamo. Algunas empresas quieren trabajar con Echelon Systems. Te envié la lista. Me detuve. El cliente más grande, el 20% de sus ingresos anuales. No. Quieren reunirse contigo. Dijeron que solo quieren trabajar con la persona que realmente dirigió Atlas. Me senté frente a sus ejecutivos en una sala de conferencias de cristal en el piso 24 del Fairmont. El hombre que dirigía la reunión estaba en sus 50, traje impecable, voz tranquila. Incluso si las circunstancias de su partida fueron únicas. Lo entiendo, dije. No hay necesidad de defenderme. Estamos buscando un nuevo socio para nuestra plataforma de cadena de suministro automatizada. Atlas prometió mucho. Los resultados. Ya sabes. ¿Puedes hacerlo mejor? Abrí mi portátil y les mostré a Aurora. La sucesora de Atlas. Esbelta. Más inteligente. Independiente del marco roto al que ellos todavía se aferraban. Cuando terminé, el silencio se mantuvo por un instante. Luego el hombre asintió. Le creo. Redacte el contrato. Queremos comenzar el próximo trimestre. La noticia se difundió rápidamente. Es directora de Streamline Nexus, firma contrato estratégico con Sler Group. Solo un breve titular en una columna financiera. Pero suficiente para que Jack Monroe se ahogara en su siguiente reunión de la Junta. Yo no estaba allí. Pero alguien de adentro me envió la grabación. Usted dijo que Atlas volvería a estar operativo, exigió un miembro de la Junta. Ahora nuestro cliente más grande se ha ido a la empresa de la señora Collins. ¿Se atreve a explicar? Vemos esto como una oportunidad para la colaboración indirecta. Echelon Systems es un socio estratégico de la industria. ¿Socio o competidor? Interrumpió otra voz. Silencio. Esa noche apareció un correo electrónico de una dirección que no había visto en meses. De Ryan Carter. Asunto, solo quería decir esto. Lo siento, Emma. Pensé que solo estaba ejecutando ideas, pero estaba heredando el trabajo de otra persona. He dejado Nexus. Si alguna vez necesitas otra mano en Aurora, me gustaría una oportunidad. Lo leí y me quedé quieta. Ni enfadada. Ni sentimental. Solo la tranquila comprensión que llega cuando has caminado lo suficiente como para ver a otros empezar de nuevo. Respondí simplemente, si hablas en serio sobre aprender, estate en la oficina de Aurora el lunes a las 9 de la mañana. Una semana después, Echelon Systems firmó 3 contratos más. Aurora ya no era un concepto. Se había convertido en la base para la próxima generación de gestión logística. Amplié la oficina, contraté nuevos ingenieros. Y Ryan realmente apareció. Sin traje de diseñador. Sin sonrisa de autosuficiencia. Solo humildad. Y la necesidad de hacer las cosas bien. Un día a la hora del almuerzo, después de que todos se fueron, se detuvo en mi escritorio. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿Dejar Nexus? No. ¿Dejar que cayera? Pensé por un momento. Yo no lo hice caer, Ryan. Simplemente me fui. Si una empresa se derrumba porque una persona se va, nunca fue construida para mantenerse en pie. Él asintió en silencio y volvió al trabajo. A finales de mes fui invitada a hablar en la conferencia de liderazgo Mujeres en Tecnología en Houston, cuando alejarse es el movimiento más fuerte. Nunca me gustó hablar en público. Pero me paré allí y conté mi historia. Sin nombres. Sin amargura. Solo la verdad sobre saber cuándo detenerse y cuándo empezar de nuevo. Cuando bajé del escenario, Carmen me encontró sonriendo.
Acabas de hacer que toda la sala se pusiera de pie. Dije suavemente, no quiero que se pongan de pie por mí. Quiero que se pongan de pie por sí mismos. Streamline Nexus. No necesitaba escuchar la grabación ni enterarme. La noticia se corrió rápido. A Jack Monroe se le pidió que renunciara. Mark Porter, su mayor inversor, retiró toda la financiación. Un error terminó sin ceremonias. Sin discursos. Sin eslóganes sobre la nueva generación. Solo el colapso silencioso de una empresa que olvidó valorar a las personas que la construyeron. Esa noche regresé a mi apartamento y abrí la ventana. La ciudad de abajo brillaba, viva y ruidosa. Pero me senté en mi escritorio viendo la pantalla parpadear con una simple línea, despliegue de Aurora exitoso. Todos los sistemas activos. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Ese pequeño momento. Sin venganza. Sin necesidad de probar nada. Solo el conocimiento de que esta vez era mía. Apagué la pantalla, di un sorbo de té. La gente dice que el éxito es la venganza más dulce. Creo que la justicia es la verdadera victoria. Fuera Austin rugía con vida. Pero dentro por primera vez solo había paz. Austin volvió a su ritmo habitual y agitado. Extrañamente tranquilo. El nombre que una vez fue un orgulloso símbolo de la innovación logística se había convertido en una historia de advertencia susurrada en cada círculo de startups. La empresa colapsó por la cláusula 9B. La gente contaba la historia con una mezcla de asombro y miedo. Como una leyenda urbana del mundo tecnológico. Yo no lo negaba. Pero para mí la cláusula 9B era solo otra forma de decir que finalmente había dejado de permitir que otras personas decidieran mi valor. Esa tarde fui a un evento de networking en el centro. Nadie sabía quién era yo. Solo una mujer con un blazer blanco sentada al borde del bar con un gin tonic. Escuchando a jóvenes fundadores hablar sobre innovación impulsada por IA. Y cómo iban a cambiar el mundo. Vi a mi antiguo yo en ellos, esperanzada, deseando ser vista. Cuando dejé el evento, Austin estaba iluminada en oro. Regresé al espacio de coworking. La suave luz ámbar se derramaba sobre mi escritorio. Y vi mi bandeja de entrada parpadeando. Un correo electrónico de Ryan. Asunto, gracias, Emma. Solo quería decir gracias. No por volver a ayudar. Sino por dejarme presenciar cómo todo se derrumbaba. Me enseñó algo que 4 años en Stanford nunca hicieron. La visión no significa nada si no respetas a las personas que la construyen. He dejado Nexus. Me dirijo a Seattle para empezar de nuevo. Espero que, cuando sea lo suficientemente bueno, nos volvamos a encontrar. Leí esa última línea y me sentí ligera. Sin ira. Sin lástima. Solo la tranquila calidez de que alguien finalmente había entendido. Respondí simplemente, no dejes que nadie te diga que te dieron una oportunidad. Tómala tú mismo. Unas mañanas después, mientras me servía café en mi pequeña cocina, sonó el teléfono. Carmen. Emma, tengo noticias que te gustarán. Estoy escuchando. La junta de Streamline Nexus acaba de anunciar una reestructuración. Jack Monroe renunció y Mark Porter retiró su inversión. Parece que están tratando de vender lo que queda de Atlas. Dejé mi café. Carmen se rió suavemente. Lo sabemos. Pero quizás quieras saber quién está negociando para comprar la tecnología. Déjame adivinar, dije. Ella respondió, nosotros. North Axis. Y queremos que lideres la reurbanización. Me quedé en silencio por unos segundos. Ella continuó, adquiriremos los derechos de infraestructura de Nexus, pero el núcleo de Atlas todavía te pertenece. Reconstruyámoslo correctamente con... Me recosté viendo la luz del sol extenderse por la mesa. Por un momento recordé la noche en que escribí la primera línea del código de Atlas. Y todavía creía que el esfuerzo siempre sería recompensado. De una forma diferente. Está bien, dije. Pero esta vez no se llamará Atlas. Carmen se rió entre dientes.
¿Qué tienes en mente? Miré por la ventana. La ciudad bañada en aurora. Aurora, dije. Porque comienza justo después de que termina la oscuridad. 3 meses después, Aurora entró en funcionamiento. Sin corte de cinta. Sin discursos corporativos. Solo la gente que entendía el sistema. Que creía en el trabajo. Y una pantalla brillante que decía, sistema activo. Todos los nodos sincronizados. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Esa noche me quedé hasta tarde. La oficina estaba tranquila, iluminada solo por el suave resplandor de los monitores. Abrí un correo electrónico antiguo de Jack. El titulado Considérenos contratados. No lo borré, no lo archivé. Simplemente lo leí una vez más y sonreí antes de cerrarlo. No por despecho, sino porque me recordaba que cada lección tiene un costo, y yo había pagado el mío por completo. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Preparé té. Me quedé junto a la ventana. Y observé cómo la ciudad parecía lavarse. Todo había terminado. No con una explosión. No con ruido. Sino con la paz tranquila de alguien que finalmente conoce su propio valor. Abrí mi diario de trabajo y escribí la nota final, es la ilusión de que alguien más te salvará. Y una vez que esa ilusión se ha ido, la libertad comienza. Apagué las luces, cerré la puerta con llave y salí a la lluvia. El horizonte de Austin brillaba. Las gotas de lluvia atrapaban las luces de la calle como fuegos artificiales. Me alejé. Sin prisa. Sin mirar atrás. Mi historia con Streamline Nexus había terminado. Pero Aurora y yo.